Entonces Daniela nos va a hablar sobre lo que ella opina sobre esa página de Fede Arroz. Daniela, o se le levantó sola. Sería que se le levantó la mano. Bueno, si de pronto sí le entra Daniela, o si me están escuchando ahí. Yo sí lo escucho, profe. Bueno, entonces, esta página, les pido que me permitan 5 minuticos, 10, para bajarlos y por favor que todos bajemos datos el que quiera y los visualice a través de Google Colab. A través de Google Colab. Entonces, hoy lo hicimos con los estudiantes de licenciatura y fue todo un aprendizaje, porque lo hicimos hasta solamente visualizarlo de manera tabular con una hoja de cálculo del LibreOffice. Y fue también un aprendizaje porque había que tener en cuenta que los datos bajan con punto decimal igual a un punto y en la hoja de cálculo del LibreOffice, así como la de Excel, exige que esos datos estén con el punto decimal en coma. Entonces usted tiene que hacer la conversión para poder que le grafique y si no, no. Es que eso fue la que me salvó Sandy. Yo no había caído en cuenta. Entonces ya ve, ¿por qué no me los grafica? Entonces ella me salvó. Me salvó en ese sentido. Entonces que a eso me refiero, a que se encuentran dificultades, entonces como que podamos todos ayudar a la gente a acceder a los datos y visualizarlos de manera sencilla con el software que tengan. Entonces, si me permiten, les voy a mostrar primero ese. Entonces, aquí está la página de Antioquia Mira Social, ahí la ven, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, aquí están las estaciones meteorológicas, la de Turbo, donde está mi familia materna. Aquí está Caucasia, donde aparece cerquita Monte Líbano, Caucasia. Aquí está la sede norte de la Universidad de Antioquia. Aquí está Medellín. Esta creo que, bueno, para mí esta que parece como cercana a Río Negro me confunde, porque no sé cuál de las dos es Oriente, porque aquí como que me parece como más cercana a Oriente esta. Bueno, ella viene marcada. Así, la que está más alejada es Sonsón y esta es Oriente, que es la de la Ciudadela siglo XXI de la Universidad de Antioquia. Esta creo que es la del ITM, entonces que no es que esté en una sede de la Universidad de Antioquia, sino que creo que está en el ITM también dando datos. Espérate un momento porque se me está apagando y eso se apaga rápido porque la llamada pide mucha energía. Espérate un momento. Me disculpan, por favor. Entonces, las estaciones y aquí al lado izquierdo le aparece como un indicador tengo que averiguar bien si esta fecha que aparece para cada estación es desde la última vez que estuvo activa. Aquí dice que todas están para el 4 de octubre activas. Mira, a partir de esa fecha están activas todas estas, excepto Arboletes, porque Arboletes, según creo, es la única estación que no tiene internet. Entonces ya tienen que ser que accedan a los datos, se guarden en una USB y después la persona que está allá los mande por internet cuando tenga tiempo. Entonces la de Arboletes por eso aparece en rojo. Creo que esa es la razón. Y que cuando van a bajar este mapa interactivo tan bacano, me parece, pero que cuando uno va a bajar los datos, entonces usted le dice acá, en la parte inferior izquierda del menú de la izquierda, marque si desea ver el menú de descarga. Y cuando le dice marque si desea ver el menú de descarga, en la parte inferior aparece efectivamente el que llaman menú de descarga, la selección de descarga, y le dice, la práctica que estamos haciendo es una muy sencilla de tomar de octubre 3 los datos. Este lo estuve bregando creo que fue con Giovanni, no nos dio porque estaba fuera de servicio la plataforma, pero ya porque le están haciendo cambios, la van mejorando, entonces ese día había salido de servicio. Entonces le decimos que del 3 de octubre nos dé hasta el 4 de octubre, o sea, los datos de las últimas 24 horas. Y quiero las últimas 24 horas en cuanto a precipitación, cómo ha sido la lluvia en Caucasia. Entonces, bueno, pues le digo la lluvia en Caucasia, aquí, en las últimas 24 horas. No le dijo que nada más una sola, aunque se puede pedir de 2 estaciones o las que quiera. Y luego el correo institucional al que quiere que llegue, marco.canas
uda.edu.co. Y ellos ya lo programaron también de que cuando usted le dice a clic, espera un ratico, dependiendo del, y mire que esta vez dice, se ha enviado con éxito, el archivo de descarga a marco.canas@udea.edu.co, un chulo verde, y a continuación puede ver la vista previa de esos datos. Entonces me muestra la fecha, el nombre de la estación, el estado, está habilitada en este momento, y que la precipitación, al menos en las primeras horas, en esas primeras horas de medición, era cero, como esperamos, que en ese momento no hubiera habido lluvia. Entonces, lo que tiene sentido pues para nosotros. Y ya cuando usted se va al correo, efectivamente encuentra los datos ahí, le llegan rapidito. Mira, aquí, vamos a ver, aquí mire, ya me llegó. Y se los envía Julio Simón Pedro. Entonces me imagino que es un nombre que le dieron ahí como por... Entonces que es un correo creado por el proyecto para enviar a través de ahí los datos a cualquier persona que lo solicite. Y les llega como un CSV, como un archivo de extensión CSV, y aquí me los marcó como marco 2023, octubre 4, y esta es otra referencia que no sé a qué se refiere, pero que me indican aquí ya que es un CSV. Ya lo bajo y me voy a descargas y ya ahí lo tengo. Entonces ya con eso tengo esos datos. Entonces tengo, este creo que es el de hoy, ¿cierto? 25. Es este. Ese CSV abre con cualquier hoja de cálculo. Entonces, cualquiera que por favor hagan la práctica también ustedes, de bajarlo, a ver, y busquen el parámetro que quieran, ¿cierto? Pero mire que hasta ahora nada más tenemos muy poquitos parámetros, tienen como 4 parámetros nomás, meteorológicos. Entonces, en la página todavía le falta ser desarrollada, porque en realidad mínimo hay 12, aunque ya mide muchos más, mide como hasta 42. Y aquí ya le dices, voy a recuperar selección, le digo aquí, bueno, aquí me está corriendo, y bueno, cerro aquí, vamos a ver qué fue lo que pasó. Sí, aquí ya creo que ya lo va a abrir, vamos a ver, bueno, aquí que creo que, sí, aceptar, y veamos que en esta hoja de cálculo, finalizar, aceptar, y miren que acá nos aparecen esos datos de precipitación visualizados de manera tabular. Entonces que cualquier hoja de cálculo los visualiza, esos CSVs, incluso esta llamada LibreOffice Cal de Linux Ubuntu. Entonces esta nos la visualiza bien, pero miren que aquí viene lo del punto decimal. Miren que el punto decimal, este es un punto, y eso nos generó problemas, y eso es lo que queremos decirle a la gente, que eso les genera muchos problemas para poder graficar. Por ejemplo, si lo hacen desde la misma hoja de cálculo, porque cuando van a graficar, el que esto quede con ese punto decimal genera problemas. Y como ella me lo hizo, y esa parte me falta a mí como entrenarla, es como decirle que esta precipitación que dio 0, uno la debería escribir como 0,0, por ejemplo, y miren que cuando está como 0,0, el número se ubica hacia la derecha. Entonces que cuando se ubica a la izquierda es un indicador, parece ser, de que los datos son cadenas de caracteres. ¿Vos qué decís, profe Nilsson? Cadenas de caracteres. Entonces cuando son cadenas de caracteres, él no reconoce para graficar, entonces cuando va a graficar no te da nada. ¿Qué decís? Decime, Giovanni. Profe, la razón por la cual esos archivos quedan con punto para separar, en este caso, el número, es por el tipo de archivo que se está trabajando. El archivo que se está trabajando es un CSV. CSV es nombre como tal, es valores separados por comas, pero viene en inglés. Entonces, en este caso las 3 letras, que es Command Separated Value, o algo así, por ahí se pronuncia. Sí, Por sí, eso sí. que más vienen separados por puntos. Y también porque cuando uno toma esos valores, uno toma esos archivos y los abre en un documento o en un programa para el lenguaje de programación, él entiende y hace automáticamente ese cambio. Ah, Por ejemplo, en sí. Python,
problema o uno lo saca con R Markdown. En Python hay un parámetro para la función read sub-csv que es el separador, el parámetro sep. Y se le dice, bueno, los datos están separados por coma, por punto, o por punto y coma, y ya con eso él hace bien la separación. Pero eso en cuanto a la separación de los datos, y no al punto decimal, ajá, tenés razón. Entonces, miren que la naturaleza nos la dice Giovanni en cuanto a la extensión del archivo CSV y lo que quiere decir, ¿cierto? Que CSV, como nos dice bien Giovanni, es de información separada por comas, información separada por comas. Y ahora miremos, hagamos todos la práctica de y cómo lo grafica. Entonces, pero yo lo hice hoy con los estudiantes, ahí mismo en esa misma hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque yo he visto que entre los estudiantes es muy popular Excel. Entonces, que no es de descartar Excel. Excel es excelente también para procesamiento de datos. Entonces, que uno y también para la visualización. Entonces, lo hicimos ahí y ellos lo hicieron así. Ellos lo visualizaron bien y se visualizó lo más de bueno. Entonces, yo les invito a que hagamos primero eso ahí y luego lo hagamos con Google Colab, por favor. Entonces, vamos otra vez ahí a ese Excel, en realidad a esta hoja de cálculo, y se le pida que, bueno, aquí me voy a embalar yo miren, me toca hacer esta. Entonces ya ustedes me dirán si me toca hacerles que quitar esta columna y quitarle esta. Entonces ustedes me dirán, bueno, y no le tocaría hacer eso. Entonces miren, a ver, entonces yo tengo que eliminarla. A ver, aquí le voy a decir eliminar y eliminar, así, para que me queden dos columnas, una seguida de la otra. Y yo le puedo decir que señalo esta, y ya decirle insertar gráfico en esta hoja de cálculo. Y ya le digo, bueno, pues como es de precipitación, bueno, puede que te guste un diagrama de líneas o diagrama de dispersión. Entonces yo, bueno, si le pedimos de dispersión, mira que me dice siguiente, y aquí me pone de dónde hasta dónde el intervalo de los datos, y le digo, creo que ya le digo simplemente finalizar, y mire que en este caso no me graficó nada, porque todavía no hemos resuelto el problema. Bueno, nada más graficó un punto, porque yo nada más a un solo dato lo puse le corregí el problema de la coma. Entonces miren que para diagramas de dispersión ese problemita, pero miren la hoja de cálculo cómo organiza bien las flechas, muy bonitas, inclinado a 45 grados, pero faltan los valores acá. Entonces que falta el de decirle a esta columna de precipitación antes de graficar que efectivamente ya cambie su naturaleza, que cambie su formato. Creo que en Excel es cambiar formato de celda, y decirle que en ese formato de celda cambie el punto decimal de punto a coma. Ella lo hizo ahí mismo. Entonces, usted les dio, alguien le dio ya el gráfico en la hoja de cálculo. ¿Alguien le dio? De cualquiera de los parámetros que haya bajado. ¿Cómo, profe? Repita. Así, que alguno le dio el gráfico en la hoja de cálculo con alguno de los parámetros que haya bajado. Sí, porque lo que yo les pido es que traten de, así como yo lo bajé ahorita los datos, ustedes bajen, por ejemplo, de precipitación o de temperatura o cualquier otro parámetro meteorológico de los que nos da Antioquia Mira su Cielo. Entonces, temperatura, presión, humedad relativa o precipitación, que es los que hay hasta ahora. Entonces, que si lo bajaste, mire que acuerde que lo baja fácil con el correo y le baja ya. Entonces, lo que yo quiero siempre en el taller es proponerles que siempre lo hagan al mismo tiempo que lo hacemos acá, es decir, que lo hagamos a la vez, como una especie como de taller, ¿cierto? Entonces, cómo les fue bajándolos y cómo les fue graficándolos. Recuerden que la página ahí se las compartí también a través del Ya los bajé. ¿Y cómo le dio graficando?
espérame que todavía no he terminado de convertir eso ¿cómo se llama eso? Ah, De texto. Acá en Excel uno ah, lo de convierte texto, primero. está cambiándole la naturaleza a la celda, o sea que también tuvo que hacerlo, cambiar la Sí, naturaleza a la celda. man que aparece con la forma del CSV. Yo también aquí voy a cambiarlo, entonces voy a decirle por acá debe ser formato de celda, vea, formato de celda. Y le voy a decir número, entonces le digo número y creo que le debe cambiar decimales, separador de millares, yo creo que es este, separador de millares. Y para cambiarlo a Allí, coma, creo que es cambiarlo aquí. allí está ahí. Si usted hace eso, tiene que fijarse que no vaya a quedar como predeterminado, porque después todo documento que usted abra, para poder hacer esa división, lo hace Con ese, como lo sé. Es decir, ya no lo va a hacer por puntos, sino por comas siempre. ya mi María. Entonces, Entonces, por eso, ya depende cómo trabaje uno. voy a cambiarlo, bueno, o ustedes me dirán ahí, ¿cómo les dio a ustedes? Separador de Yo lo que millares. hago es el reemplazador en Excel, reemplazar punto por coma y ya. Y ahí Ah, me lo reemplazador recoge. en Excel. Y aquí hay reemplazador también en este LibreOffice. Tiene que existir, el problema es que no sé ¿En este cuál será? exacto, pero tiene que existir. Este, separador de millares. Pero que sean comas, ¿ah? Sí, entonces habría que mirar a ver. Ella lo hizo en este. Y también era un reemplazar. Bueno, entonces yo ya lo busco, pero usted ya les dio. ¿Cómo les fue a ustedes? A mí ya me dio, yo pude graficar sin problema. Ah, muy bien. Entonces, reemplazarlo gracias a que es en Excel, ¿cierto? Sí, profe. Ah, bueno, entonces hay otra, ese es el cuanto a eso, y la otra es que esos datos, esos CSV, usted los monte a Google Colab y los visualice a través de Google Colab. Les hagamos esa última partecita también, por favor, rapidito, entonces lo ponemos en Google Colab y lo montamos allá, porque lo que se busca es enseñarle a la gente a que lo haga a través desde Google Colab también, además a través de Excel, ¿cierto? De Excel. Porque una de las cosas es que se quiere a través de Google Colab porque en Google Colab lo hace con Python, porque todavía la versión de Python de Excel, al menos para Microsoft 365 de la Universidad de Antioquia, hasta donde yo revisé todavía no estaba activo, que ya Python lo tienen para Excel, pero hasta donde yo reviso no estaba todavía activo, todavía para el Excel pagado por la universidad, que es el 365. Entonces ese no. Entonces yo me voy a Google Colab y entramos a cualquier cuaderno vacío, y usted le sube esos datos. Entonces, ¿cómo se suben esos datos? ¿No? Entonces usted le dice, se va a la barra izquierda, está este menú izquierdo de Google Colab, y se va a archivos. Esta parte yo creo que ya Giovanni la maneja, ¿cierto? Yo creo que Sí, esa ya la maneja Giovanni. profe. Y esta ya, Por, eso, que acá yo doy en este, lo llaman es el archivos, y usted le va a decir cargar. Usted le dice cargar ese archivo CSV. Entonces le va a decir que cargar, aquí le señala cargar desde el computador. Para seleccionar el que quieres cargar, te vas a descargas y le señala cuál quiere. Entonces creo que es este. Le digo abrir y le dice que efectivamente suba ese archivo. Él aquí ya lo deja por acá. Y creo que usted de él copia la ruta. Entonces copia la ruta que él tiene, y esa ruta ya usted se va aquí, ya puede cerrar en esta parte teniendo esa ruta, y le importa
import pandas as pd, es decir, la librería que le permite visualización tabular de los datos a través de la estructura de datos llamada DataFrame. Y entonces usted le dice, bueno, genere un DataFrame con esos datos, que generalmente se le denota con df, llamando a pd.read en la función leer sub csv, y le da esa ruta, pero entre comillas simples o entre comillas dobles. Me gustan mucho comillas dobles, y lo corremos de una vez. Y ya después le dices df para que te lo muestre, y mira que te muestra los datos. Entonces, así hemos logrado visualizar los datos también como una estructura o representación tabular llamada DataFrame. Hasta ahí les digo. Sí, profe, ahí fue. Está perfecto. Esa ya la sabía. Y Fabián, ¿cómo te fue? Fabián, Fabián sí está por ahí. Miremos a ver. Bueno, entonces, él nos va diciendo a ver qué tal. Entonces, hasta ahí ya la última es ese mismo, pero graficarlo. Y graficarlo creo que no necesita que hagamos esa conversión que tuvimos que hacer ahorita, sino que ya con pandas, pues yo le digo import matplotlib.pyplot as plt, es decir, la herramienta de visualización, y le digo que con plt.plot yo le voy a decir que grafique el parámetro de precipitación. Entonces, ¿cuál es el parámetro de precipitación? Miren que las claves de Antioquia Mira su Cielo son en español y sin tildes. Esa me parece muy bacana. Entonces usted le dice grafíqueme precipitación. Entonces, del DF, del DataFrame, punto precipitación. Entonces, con notación de puntos sale muy rápido. Y así como Antioquia Mira su Cielo tiene. Y miren esa belleza. ¿Cómo lo interpretaríamos? Esa belleza de gráfico. Esa belleza de gráfico de líneas. La interpretación. Ingeniero. Supuestamente no llovió. No llovió. O sea que llevamos en 24 horas sin que llueva en Caucasia. Esa es la cosa excelente, la función cero. ¿Qué te parece, Fabián? ¿Está bien? Sí, profe, está bien, está bien. Esa es la función cero, porque mira que efectivamente la función cero, esa es la que yo quiero también tratar con ustedes, porque tenemos que ver funciones, bueno, otras funciones, o estudiarlas muy bien en los cursos de fundamentos de matemáticas y cálculo que tenemos que ver. Entonces usted, por ejemplo, ver eso acá, esa visualización se vuelve muy interesante. Que la función cero es una función, una línea horizontal a una altura de cero. Entonces mira, aquí está efectivamente a una altura de cero, la función cero. Entonces esa interpretación que dice el profesor, que el ingeniero, es muy buena. Esa es la primera que queremos en el taller. Y en el taller ponerles que efectivamente le pongan título del gráfico, le puedan cambiar los colores, poner la cuadrícula, darle los nombres a los ejes, coordenados, para decir que está hablando de precipitación contratiempo, entonces ya ponerlo lindo el gráfico, es decir, como ponerle más, incluso la leyenda y o convenciones, para poder facilitar la lectura y la interpretación de él a todas las personas que lo vayan a ver. Y la otra que yo les quería hoy mostrar es las máquinas de soporte vectorial. Entonces, por primera vez, hablarles aquí rapidito del algoritmo, de uno de los algoritmos utilizados en el sistema de alertas tempranas de dengue, para la predicción. Entonces, que en este caso, para sistema de alertas tempranas, la predicción se haría a través de una clasificación. Y yo le estoy pensando que debe ser una clasificación binaria. Tengo que acabar de hablar con el profesor Guillermo, pero yo creo que debe ser una clasificación binaria, en la que con los datos meteorológicos, el algoritmo de Machine Learning, en este caso máquinas de soporte vectorial, tiene que decir esos datos si pertenecen a una de dos clases. La clase positiva va a ser epidemia de dengue, o posible epidemia de dengue, o gran probabilidad de epidemia de dengue, y la otra clase, la clase negativa, es no hay probabilidad de epidemia de dengue, porque es simplemente para un sistema de alertas tempranas para dengue.
Entonces la clase positiva es efectivamente la que hace que la alcaldía y todas las demás entidades de salud pública busquen proteger a la población. Entonces es un proceso de clasificación de datos, una clase de clasificación binaria. Entonces, ¿qué se haría? Es clasificación binaria, entonces que veamos eso de clasificación binaria con máquinas de soporte vectorial, en general cómo se hace. Entonces, les voy a mostrar esa partecita para finalizar. Entonces, si me permiten, voy a abrir acá y le digo archivo, abrir acá, y les digo documentos, me voy a investigación, investigación dengue, que es la que pertenece pues a esta, por la que existe este seminario, al que les agradezco mucho que nos apoyen. Entonces acá vamos al seminario 8. Este cuaderno yo se los comparto ya mismo porque siempre queremos que los puedan ver ya mismo. Entonces, si me permiten, ya mismo les comparto la URL de él. Entonces, que tengan esa URL de él, que puedan abrirlo en Google Colab. Entonces, se los preparé, que de una vez les abra en Google Colab el seminario. Aquí me dice que 8, entonces 6, o sea que tengo que corregirlo a que me quede el 8. Entonces, pero por ahora podemos resolver el problema de que les baje este 8, que es el que tenemos sobre máquinas de soporte vectorial yendo a GitHub. Entonces yo me voy aquí a investigación dengue, por aquí, investigación dengue, aquí, investigación dengue, bueno, aquí lo buscamos mejor con el buscador, investigación dengue, ahí está. Y en investigación dengue me voy a Machine Learning, las técnicas de Machine Learning para utilizar en este sistema de alertas tempranas, las series de tiempo, y me voy al seminario 8, que es este. Y en ese seminario 8 me voy al IPYNB, que es el que les quiero compartir. Entonces, para que ustedes lo bajen, le dan en este iconito de descarga que está en la parte superior derecha, para que le puedan descargar ese cuaderno por ahora, mientras les arreglo el otro vínculo. Entonces aquí les voy a compartir a través del chat ese. Entonces aquí me queda ese vínculo, y a través del WhatsApp. Entonces este es el vínculo del cuaderno del seminario, donde lo pueden obtener, ¿cierto? Donde pueden bajar el cuaderno. Entonces, que lo puedan tener y lo puedan correr en este mismo momento, por ejemplo, que puedan correr la misma cosa que les quiero mostrar. Entonces, les voy a mostrar aquí, en ese mismo cuaderno, voy a cerrar aquí la terminal. Aquí está, que pusimos la foto de la cámara de cielo, aunque quedó, ese bracito que hay en la dirección. Entonces aquí están los estudiantes de agropecuaria que requieren también, entre otros, de esos datos. Y aquí abajito, dentro de esta parte de hacer los gráficos con Plotly, encuentran el código para hacer los gráficos con Plotly, así interactivos, ahí mismo en ese cuaderno. Entonces, para los mismos de Antioquia Mira Su Cielo, con este código pueden obtener la visualización con Plotly, que les hace este tipo de gráficos tan bonitos, con este título tan bonito, tan bien editado, con los nombres de los ejes así, temperatura en grados centígrados de Antioquia Mira Su Cielo, y así marcado el eje horizontal. O sea, él le deja muy fácil la lectura sobre el comportamiento, por ejemplo, de la temperatura en Caucasia, y de una manera de lectura interactiva, con un código muy corto, a través de la librería Plotly asociada a Python. Entonces lo encuentran también en este cuaderno que pueden descargar. Y aquí viene, ya más abajito, un poquito más sobre series de tiempo, y más abajito lo de máquinas de soporte vectorial, según Aurelien Guerón, que ese es el primer algoritmo de Machine Learning para predicción. Nosotros en ese seminario queremos ver dos. El primero es máquinas de soporte vectorial, y el segundo es Random Forest. Son algoritmos de Machine Learning. Entonces aquí es donde usted ve las técnicas de Machine Learning, al menos un ejemplo de las técnicas de Machine Learning para efectivamente hacer predicciones. Y que uno de los algoritmos de Machine Learning, estos en primera instancia, los que hacen es o clasificación o regresión.
para este sistema de alertas tempranas sería clasificación binaria, sería clasificación binaria. O sea, decir, los datos están hablando de, los datos meteorológicos están hablando de que tenemos las condiciones necesarias para una posible epidemia de dengue o no. Entonces, que si los datos meteorológicos pertenecen a una clase positiva o una clase negativa. Acá, entonces, él nos muestra el primer ejemplo de clasificación con máquinas de soporte vectorial y lo hace con clasificación cuando los datos son linealmente separables. Y los datos son linealmente separables es cuando una línea recta separa unos datos de otros, la clase positiva de la negativa. Entonces yo aquí les vamos a mostrar como un ejemplo de él. Entonces aquí les aparece el código, lo pueden correr de una vez. Si lo corren a través de Google Colab no les genera problema. Y si lo corren a través de un editor como Visual Studio Code, entonces les va a pedir paquetes. Entonces les va a pedir Matplotlib, les va a pedir NumPy y les va a pedir Skillr. Skillr siempre es como, me exigió más trabajo para instalarla acá. Pero en realidad el trabajo es muy sencillito. Entonces aparece en internet de una vez, como PIP, install scikit-learn, pero cualquier cosa si tienen problema con eso me dicen para ver entonces de qué manera también lo resolvemos, ¿cierto? En este momento me dicen, a ver, pero les quiero mostrar este gráfico ya para finalizar cómo quedó. Entonces miren que aquí abajo les muestra, vean, miren que les muestra datos, unos datos que son verdes y otros que son azules. Para Antioquia Mira su Cielo, entonces pensemos que la clase positiva sea la azul y la verde sea la negativa. Entonces, para decir que cuando grafica va a tener unos datos que son y que él tiene que decir, los va a graficar los datos y los datos van a tener representación como puntos. Y clasificar será encontrar una línea separadora como las que ustedes ven acá. Entonces en el lado izquierdo, en el gráfico, ustedes ven que entre los datos verdes y los datos azules, entre la clase positiva y la clase negativa, hay unas rectas, una recta roja, otra recta fucsia y la otra verde. La recta verde no separa bien los buenos de los malos, los verdes de los azules. Entonces ahí es cuando el algoritmo falla en la clasificación. Entonces ese es un mal clasificador. Y el rojo y el fucsia son dos clasificadores buenos porque separan los verdes de los azules. Mire que la roja separa abajo los verdes y arriba los azules. Entonces cuando usted encuentra esa función lineal que separa a los verdes de los azules, es decir, a la clase positiva y a la clase negativa, ha clasificado. Y mire que el fucsia también lo hace. Pero esos de la izquierda son buenos clasificadores, el rojo y el fucsia, pero no tan buenos. Las máquinas de soporte vectorial, que es como lo clasifica el de la derecha, lo hacen mejor. ¿Por qué? Porque miren que el separador negro está muy alejado. Miren que en principio separa a los verdes de los azules, es decir, clasifica bien. Pero también está muy separado de las clases más cercanas. Entonces, ese separador negro tiene mucha separación de las clases más cercanas, mientras que la roja tiene muy cercano a algunos azules y muy cercano a algunos verdes. Entonces, un buen clasificador es el que separa como lo hacen las máquinas de soporte vectorial. Un buen separador es el que lo hace, el que separa o clasifica como lo hace una máquina de soporte vectorial. ¿Y por qué? Porque cuando está bien separado, en datos nuevos podemos confiar de que el algoritmo tenga un buen desempeño, es decir, en un buen porcentaje no se equivoque. Entonces que los algoritmos como el de la derecha, las clasificaciones como la de la derecha, son las que le aseguran al investigador una mejor predicción. Eso es lo que se busca. Entonces que nosotros queremos en el siguiente seminario y los siguientes aprender a implementar una máquina de soporte vectorial para datos meteorológicos de la seccional de Antioquia Mira su Cielo. Entonces para esos mismos,
Entonces visualizar estos datos y efectivamente hacer clasificaciones. Eso es lo que queremos hacer. Oh, Bueno, mira, pero yo aquí revisando, o sea, entiendo la lógica de lo que me está mostrando. sí, Pues yo veo que las otras funciones predictoras son como arbitrarias. sí, uno va a ver que hay algoritmos que Las no... líneas son, no sé si inventadas o hechas a propósito para mostrarse así. Por Ah, ejemplo, sí, ellas a propósito, pero en realidad los algoritmos de Machine Learning a veces te las dejan así. Entonces, cuando te dan un mal desempeño, es porque efectivamente no están separando tan bien con las máquinas de soporte vectorial. Es decir, que el poder de generalización o el poder de que ellas en datos nuevos se desempeñen bien, se puede establecer desde lo geométrico, es decir, viendo que se separa bien de las clases más cercanas. Entonces las máquinas de soporte vectorial por eso son muy buenas, porque lo hacen bien. Lo hacen bien. Entonces uno sería bueno, por ejemplo, Joanesa, que te llamó la atención y te agradezco que te haya llamado la atención, es que compare, por ejemplo, un regresión lineal con una máquina de soporte vectorial para un mismo conjunto de datos cuando vaya a clasificar y usted ver el clasificador y ver que efectivamente la máquina de soporte vectorial se separa mejor que la regresión lineal con el criterio de mínimos cuadrados que se utiliza en estadística. Entonces que la máquina de soporte vectorial es en general mejor que los otros algoritmos, que muchos otros algoritmos de Machine Learning. Entonces por eso el profesor Guillermo Rúa, en el marco teórico del proyecto SAT-Dengue, del grupo de entomología médica de la Facultad de Medicina, eligieron fue máquinas de soporte vectorial, además de Random Forest. Además de Random Forest. Decime Giovanni. no comprendo, profe, ya entendí pues la razón detrás de aplicarlo de esa manera. Sí, esa explicación es de Aurel Inguerón, un bestseller en Machine Learning, que era ingeniero en jefe en YouTube. Entonces, esos dos gráficos son de él, del libro de él. Y de hecho, uno los baja, el código completo, los baja del repositorio de Aurel Inguerón en GitHub, asociado al capítulo 3 de su libro Manos a la obra de Machine Learning. Entonces él le baja ese código del gráfico que él pegó para el libro, o sea, en el que quería mostrar el sentido de utilizar máquinas de soporte vectorial, el por qué las máquinas de soporte vectorial son buenas. Las máquinas de soporte vectorial son una maravilla, lo que pasa es que tienen una debilidad y es muy grave para los datos meteorológicos, y es que predicen muy bien, pero cuando los datos son pequeños. Entonces que cuando el volumen de datos es muy grande y las máquinas de soporte vectorial son muy ineficientes porque el algoritmo para entrenar y encontrar el predictor adecuado se demora mucho si el tamaño de los datos empieza a crecer. Entonces las máquinas de soporte vectorial son para tamaños de datos pequeños. Entonces las máquinas de soporte vectorial son débiles porque para la predicción de datos meteorológicos se requieren muchos. Entonces, yo los considero un poquitico débiles. Yo creo que por eso fue que el profesor Guillermo Rúa consideraron, además de las máquinas de soporte vectorial, Random Forest. Es decir, que Random Forest es la esperanza de hacer mejores predicciones en datos, en un volumen de datos más grande. En volumen de datos más grande. Esa es la cosa. Entonces, por eso es que vamos a ver esos dos, máquinas de soporte vectorial y Random Forest. Es que yo les propongo para los siguientes seminarios es entrenar en máquinas de soporte vectorial con datos de la estación meteorológica de los que estamos bajando ahora y Random Forest. Y ya los que nos propongan los mismos asistentes al seminario, porque los que están asistiendo al seminario, bueno, todos los que estamos adscritos, tenemos otros algoritmos que pueden servir para, además de máquinas de soporte vectorial y Random Forest. Están los árboles de decisión,
En este momento se me olvidan los otros. En estos momentos se me olvidan. Y los de regresión lineal, la regresión logística, que también es para clasificación binaria. Entonces, hay muchos otros. Entonces, que los asistentes proponen otros y si nos alcanzamos a ver, pues lo hacemos, ¿cierto? Alcanzamos a ver regresión logística, que también sirve para clasificación binaria. Entonces, que hoy veamos, o hoy al menos nos quede que para clasificación binaria, que es aplicable al proyecto SAT Dengue, está máquinas de soporte vectorial, pero también están la regresión logística, que sirve también para clasificación binaria, y hay otros más, hay otros, creo que es el SGD, también hay varios. Entonces, ese también está en Gabriel Linguero en el capítulo 3, otro algoritmo lineal para clasificación binaria, entre otras, para clasificación binaria, entre otras, pero creo que sirve también para clasificación multiclase. Para clasificación, y no les quito más tiempo, vea, una horita. ¿Qué les parece? Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias. Está muy chévere hoy. Eso es muy bacán, ese gráfico, lo pueden bajar. Ese cuaderno que pueden bajar va con toda la bibliografía, de dónde va ese gráfico, de dónde viene, todo. Listo, profe. Les quedo debiendo de la corrección del Opening Collab, porque mira que va al seminario 6, siendo que debería ir al seminario 8. Yo se los corrijo ahorita mismo y se los envío. Listo, profe. Ni Dios les pague, muchas gracias. Fabián, muchas gracias. Igualmente, profe, que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.